Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Podríamos decir que hoy estamos en un programa especial porque tenemos un invitado internacional, a nuestro hermano Don Marino Restrepo. ¿Cómo está, Marino? Muy bien, muchas gracias. Marino, te damos las gracias por estar acá en FTV, el canal de la misericordia, y en Panamá. Sabemos que tienes una gira en estos días y te damos las gracias porque has sacado tiempo para venir a acompañarnos. Sin más preámbulo, queríamos preguntarte, porque efectivamente habrá algunos de nuestros fetevidentes que no conocen quién es Marino Restrepo, así que podríamos contarnos un poco de tu testimonio. Bueno, para empezar podría decir que yo soy colombiano, soy originalmente un artista, o sea, yo me formé como actor y compositor musical. Nací en una familia católica en Colombia, el número 6 de 10 hijos, y en un pueblo pequeño de cultivadores de café, en el eje cafetero que se llama. En los años 60, teniendo 14 años, fui enviado a Bogotá y allí me encontré con toda la revolución de los 60, el hipismo, todo eso. Antes de cumplir 20 años, contraje matrimonio en Bogotá. Me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí me formé como actor y compositor. Viví 7 años, ahí nacieron mis hijos. Y luego me trasladé a Estados Unidos, donde viví por allá desde el año 76. Dedicado a ese mundo del espectáculo por muchos años, hasta el año 97. En ese año viajo a Colombia en una Navidad y soy secuestrado por las guerrillas de la FARC y mi vida da un cambio de 180 grados y comienza una nueva etapa. Es como un antes y un después. Y hoy soy misionero católico desde hace 23 años. Y este secuestro ocurrió hace 25 años. Y la razón por la cual estoy en Panamá es por eso, porque hoy tengo una comunidad que se llama Peregrinos del Amor con la Arquidiócesis de Bogotá. Y vivo de misión por el mundo, por todos los continentes. Hemos visitado más de 120 países en estos 23 años. Y aquí a Panamá he venido en varias oportunidades. Para mí es una alegría grande estar de regreso acá. Y el centro de mi experiencia, de la cual parto yo para compartir en la iglesia, es una experiencia que tengo con Dios en el secuestro. En un momento que estaba en condiciones extremadamente graves, en una cueva, amarrado, encapuchado, sentenciado a muerte. Y ahí tengo lo que la iglesia describe como un éxtasis. Y durante ese éxtasis tuve lo que se conoce como la iluminación de la conciencia, que es ver uno toda la vida. Yo tenía 47 años esa noche. Ver uno toda la vida, las consecuencias del pecado, sobre todo en mi vida, que yo estaba alejado de Dios por 33 años. Y esto, pues, también se podría llamar como un juicio personal ante Jesús, que es lo que vive una persona cuando muere. Al principio de la experiencia o de este éxtasis, yo estaba convencido que me estaba muriendo, pero en realidad lo que sucedió es que tuve una experiencia con Jesús que no solamente cambió mi vida, pero que más adelante se convirtió en esta misión. Muy bien, para nuestro fetevidente, para aclarar, entiendo que tuvo la experiencia hace 25 años y pasó 2 años teniendo una vida más o menos regular, y después recibió un llamado que lo hizo dejarlo todo para lanzarse plenamente a la misión. ¿Así fue? Sí, así fue. Tengo la experiencia en la selva con Dios. Salgo milagrosamente de ese secuestro porque solo un milagro podía hacer eso posible. Y me regreso a California, a mi casa en Los Ángeles, y comienzo a aprender a ser católico de nuevo. Paso 2 años así. Yo no sabía que tenía una misión, porque ni siquiera sabía cómo
explicar lo que viví místicamente. Pensé que era una experiencia personal con el Señor y el llamado era cambiar mi vida, a cambiar de camino, a obedecerle a Dios, y ahí terminaba la historia. Pero como les conté, 2 años después en Colombia de visita otra vez, es cuando se manifiesta el Señor de nuevo y veo la misión. Ahora, para los que nos ven, podría ser un poco extraño. Una persona deja su trabajo, deja todo y se lanza a empezar una misión. ¿Y en qué consiste esa misión? ¿Qué es esa misión? Bueno, para los que entienden las misiones católicas, sabemos que son o misiones de caridad, donde se le va a ayudar a los pobres, a la gente más frágil en nuestra sociedad y en países muy pobres, o una misión evangelizadora, que es a llevarle a Cristo a la gente, enseñarles de Dios y enseñarles de la iglesia. En el caso mío, he sido enviado a evangelizar el bautizado, lo que se conoce como la nueva evangelización, según el llamado de San Juan Pablo II. Eso es en lo que se convierte esta misión. Sí. Y entonces, pues es muy extenso el tema, porque esto envuelve la doctrina misma en sí, que es nuestro catecismo, la doctrina social de la Iglesia, que en estos días pues se enfrenta a unas situaciones muy particulares con las ideologías de hoy, no porque sean nuevas, sino porque se han tomado gran parte de la sociedad, ¿no?, en el mundo. Y lo otro es que vivimos en un materialismo tan grande que la misma Iglesia está mundanizada. Entonces son muchos frentes los que hay que combatir para traer la gente a Dios y renovarlos y enseñarles cómo regresar al Espíritu. Cuando usted inicia la misión, supongo que usted recibió un llamado tipo espiritual y usted empieza a construirla. ¿Qué cosas le hicieron ver que Dios estaba con usted en la mano? Cuando empezó casi de cero, que dice, voy a ir para Colombia, voy a empezar a fundar los Peregrinos del Amor. ¿Qué cosas? Bueno, en realidad, después de los 2 años que viví en California aprendiendo a ser católico, viajé a Colombia en una Semana Santa, solo porque quería acompañar a mis hermanas. Y en una misa de 12 del día, en una iglesia muy grande de Bogotá, el domingo de Ramos de esa Semana Santa, tuve otro éxtasis con Jesús, que fue durante el ofertorio de la misa. Y en ese éxtasis el Señor me reveló que yo tenía un llamado, que había nacido para esta misión, que apenas iba a comenzar. Yo ya tenía 49 años y estaba muy cansado, muy golpeado por el secuestro. Estaba muy exiliado en la oración, en la iglesia, pero en lo que se refería a mi relación con el mundo, con el trabajo y todo, eso lo tenía en crisis, estaba muy golpeado. Sin embargo, como Él me reveló la misión, yo busqué dirección espiritual y comencé a dejar mi vida artística y fundé una misión de laicos evangelizadores con la Arquidiócesis de Bogotá, y comencé a viajar por el mundo, y el Espíritu Santo con mucha claridad me fue mostrando que Él era el que estaba haciendo el trabajo, porque yo nunca me promoví, jamás busqué quién me invitara a hablar o a contar mi historia, pero esto se fue dando solo, pues no solo, por obra del Espíritu, y así supe yo que Dios me llevaba. Muy bien, empieza la misión y entonces usted empieza a predicar la palabra. Hay cosas muy concretas que a mí me llaman la atención, porque yo he tenido la oportunidad en todos estos años de escuchar predicadores de todo tipo, que hablan de la conversión, hablan de estas cosas, pero hay cosas muy concretas que me llaman la atención de lo que usted predica. Una cosa que usted hace una distinción entre religión y espiritualidad que muy poco se escucha. Yo no lo había escuchado anteriormente. He leído algunos teólogos y he leído... ¿Nos podría explicar cuál es esa distinción entre religión y espiritualidad que usted predica mucho? Bueno,
nosotros como católicos, y sobre todo católicos de cuna que llamamos, ¿no? Que nacemos en la iglesia, descubrimos la iglesia porque se nos la revela a través de los sacramentos, el caminar con la doctrina, porque nuestros padres nos llevan a la iglesia, porque generalmente crecemos en colegios católicos, es lo más común. No, hoy no necesariamente eso es tan común, pero así me tocó a mí. Entonces, es muy frecuente que encontremos un católico que nunca pasó de ahí, que conoce la iglesia en la religión, conoce la iglesia en la historia sagrada, conoce la iglesia en la ley y los preceptos de la ley, pero no tiene un conocimiento personal de Jesús, no conoce el espíritu de la religión. Bueno, porque lo que pasa es que, bueno, lo que nos enseñan a nosotros es que si usted lee la Biblia, reza su rosario, hace su novena, va a misa, se confiesa, es casi santo, ¿o no es así? Sí, normalmente la gente cree que por cumplir la ley está bien y no se da cuenta que para uno construir este edificio espiritual que lo lleve uno al final de la vida hacia la luz, hacia Dios, hacia la gloria de Dios, se necesita mucho más que practicar la religión y serle fiel a la ley y los preceptos de la ley. Tiene que edificarse en el amor de Dios, que es alimentar las virtudes, convirtiéndose en una mejor persona a medida que va pasando el tiempo, creciendo en el amor, creciendo en una concientización entre el bien y el mal y definiéndose con claridad hacia el bien. Esto hace que una persona tenga conciencia espiritual y no simplemente religiosa, porque la religión acomoda a la gente y usted, por vivir sus tradiciones religiosas, sus costumbres religiosas, su conducta religiosa, puede terminar engañado pensando que está bien, cuando realmente usted en su corazón, usted no vive lo que usted conoce como verdad, lo que se le revela en la doctrina y en la iglesia, en la fe que usted profesa. Y ahí viene la contradicción. Hay personas que saben todo, pero no hacen nada con relación a lo que saben. No actúan sobre eso. Como decía un santo, Satanás también cree, pero no obedece, ¿no? Y eso es lo que sucede con mucha gente que solo conoce la religión y actúa sobre ella, pero sus corazones nunca cambian. Entonces, espiritualidad es precisamente desde la religión uno comenzar a construir esa realidad espiritual que lo va cambiando hacia Dios. Muy bien, gracias Marino. Entonces vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos con este interesante tema que voy a preguntarle ahora sobre profundizar un poco más acerca de esa vivencia espiritual diríamos en nuestra catolicidad del día a día. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después. Tenemos un invitado muy especial acá, que es nuestro hermano Marino Restrepo. Yo le digo don porque creo que en Colombia se acostumbra, ¿no?, decirle don. Creo que es así. Por eso le digo don Marino Restrepo. Pero como lo he visto tanto en YouTube, entonces ya pareciera familia mía. Así que por eso a veces me tomo la libertad de decirle Marino. Muy bien, Marino. Mira, hay una cosa importante. San Francisco de Sales, que es el santo que yo de mi devoción y yo trato de seguir, decía que había gente que efectivamente dice que era imposible que pudiera tomar una gota de alcohol en su lengua, pero no le importaba si manchaba la sangre de la reputación de los demás con esa misma lengua, y que había gente que era
muy fácil, por ejemplo, practicar la virtud tal vez de la castidad, pero no era tan fácil tener la virtud de la afabilidad. Es decir, cada quien busca en la fe lo que mejor se le acomoda. Tal vez usted sea una persona que practica ayuno y también sea casta, pero no es nada amable. O tiene una lengua más larga que lo van a tener que enterrar con 2 ataúdes. Pero ese es el punto. Ese es el punto. El punto que interpreto yo que nos trata de enseñar Marino y que el Señor nos manda a hablar es que lo peor que yo pienso que puede pasar es que nos podemos engañar a nosotros mismos. Pensar que somos buenos cuando realmente no somos buenos. Ahora, Marino, hay cosas, signos que efectivamente creo que nos puede ayudar. ¿Qué cosas tú aconsejarías que uno, por ejemplo, empiece a discernir? Si alguien nos está viendo acá y dice, hombre, ¿seré yo acaso? Como cuando Judas le dijo al Señor, ¿seré yo acaso maestro? Y le dijo, tú mismo eres. Entonces, ¿puedes comentarnos un poco, un católico común y corriente que quisiera discernir, qué le aconsejarías? Bueno, yo pienso que cada uno de nosotros tenemos como católicos una unción que es el Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo. Esa unción es una responsabilidad desde la cual Dios nos llamará un día, porque al ser bautizados recibimos la plenitud de la verdad. Y todo ser que está bautizado conoce toda la verdad. Y entonces uno jamás podría decir, es que yo no sabía. Eso es mentira, ¿no? Porque después de recibir la sabiduría del Espíritu Santo, hay un pleno conocimiento del pecado, pleno conocimiento de la gracia. Entonces, para uno buscar cómo vivir esta vida con Dios, lo único que tiene que hacer es tomar una determinación muy seria de renunciar a las cosas que lo separan de Dios, que son obvias, porque si tiene el Espíritu Santo por el bautismo, tiene la sabiduría y discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, y por lo tanto siempre sabe lo que no debe hacer, siempre sabe lo que debe hacer. Entonces es cuestión de volverse uno sincero, honesto, veraz, y de ser tan valiente de seguir la verdad revelada por Dios. Eso es, sinceramente. Ser sincero con uno mismo, ¿no? Sí. Porque uno mismo sabe cuando lo hizo mal, pero después uno trata de enmascararlo y lo acomoda y le pone esto. Marino, hay un tema que me llamó la atención en tu predicación, que es que yo creo que hay una dualidad, ¿no? Tenemos la creación hermosa, bella, que Dios creó, pero dice que a la vez puede ser un objeto de distracción, porque tú dices que nos apegamos a las cosas de este mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tener ese equilibrio de, bueno, esta es la creación, es hermosa, es bella, pero que no se convierta en un distractor de mi vida con Dios? Bueno, el ejemplo más práctico para esa pregunta sería tomar el paganismo oriental. El hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, zoroastroísmo y todos esos ismos orientales son filosofías y son creacionistas, ¿no? Ellos todo lo tienen amparado en la creación porque ellos no conocen el espíritu de Dios, conocen el espíritu de la naturaleza y son filosóficos, que quiere decir son inteligentes desde lo humano y son muy creativos con esa inteligencia y esa filosofía, porque usted lee los cantos del Mahabharata, los Vedas del hinduismo y son preciosos, literalmente, filosóficamente, tienen profundidad literal y filosófica y mucha gente queda seducida por esa inteligencia. Además, tienen tratados jerárquicos y de muchos niveles que presentan una estructura que en muchos aspectos se parecen al cristianismo, por ejemplo, ¿no? Realmente cuando lo mira uno con cuidado, se da cuenta que ellos adoran la creación porque no conocen al creador, son creacionistas. Entonces, cuando una persona es de este mundo
es materialista, consumista, relativista, es porque es creacionista. Está amparado solo en sus instintos, sentidos y razón, y vive en función a lo que puede entender, ver, sentir, y el deseo y todo lo que tiene en su vida está amparado en esas cosas naturales. Entonces es un creacionista. Es un peligro ser así porque ahí está la idolatría, que es uno depender de lo natural. Y lo natural se convierte en el Dios de la vida de uno. Hay mucha gente que siendo cristiana es creacionista. Es muy pagana en cierto sentido porque vive en función a las cosas del mundo y no a las de Dios. Y son religiosos, van a la iglesia, practican la fe, pero no son espirituales porque no tienen una experiencia con el Creador, sino con la creación. Bueno, eso recuerdo algo, un comentario que dijiste en una predicación cuando hablabas de que teníamos que tener cuidado porque las cosas ocupan espacio en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Entonces un proceso de espiritualidad es ir liberándonos. Hasta de las personas nos apegamos, porque hay gente que se le muere a alguien cercano y se le acabó el universo, se olvida de Dios, se olvida de todo porque se apegaron a las personas como se apegan a las cosas. Creo que eso puede ser un elemento de discernimiento. Pero cambiando a otro orden de cosas, vamos a hablar un poco acerca de nuestra tibieza espiritual. Muchas veces esto poco se habla, pero hay gente que no se confiesa, que lamentablemente es la mayoría. Pero entonces llegamos al punto del otro extremo de que todo el que se confiesa piensa que lo hace bien. Entonces uno puede estar confesando y hacerlo mal, ¿o no? Claro, porque si uno comprende muy bien el sacramento de la confesión, se da cuenta que lo esencial es un sincero, verdadero arrepentimiento, un acto de contrición perfecto que es lo que exige la Iglesia, que es uno encontrar su relación con el pecado, darse cuenta lo grave que es el pecado, la ofensa que es a Dios, el daño que le hace al alma, el perjuicio al prójimo, a la Iglesia, y cuando uno entra en una concientización así, la confesión tiene sentido espiritual, porque tiene conciencia. Pero hay gente que va a confesarse y no ha tenido absolutamente ninguna reflexión sobre la dimensión y consecuencias del pecado, la gravedad, y simplemente lo confiesan para quedar en paz, supuestamente, con Dios. Pero esas confesiones no son reales, esas confesiones no tienen trascendencia, porque no tienen sinceridad ni ninguna preparación. Y el proceso de cuando uno se confiesa, también está el tema del propósito de enmienda, que muchas veces se hace con mucha ligereza. Pero quisiera hablar, está bien, hago el propósito de enmienda, pero el tema de la penitencia. ¿Qué rol juega lo que se llama penitencia dentro de la confesión? Bueno, sabemos que Dios perdona. Este sacramento fue instituido inmediatamente resucitó, cuando Él le dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados o retenerlos. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que una vez confesados los pecados, comenzamos una jornada de enmienda, de reparación, que es asegurarnos que ese pecado no lo volvamos a cometer y asegurarnos de ofrecer obras de misericordia, estar pendiente de enseñarle y exhortar a la gente para que no caiga en esos mismos pecados que uno está reparando y interceder por las almas de purgatorio que pueden estar padeciendo por ese mismo pecado, de que no alcanzaron a reparar en vida y hoy están purgando en el purgatorio. Y todo eso es un camino de reparación y de enmienda. Esto lo debe hacer uno por el resto de la vida. Cuando uno empieza ese proceso, no se puede dar una especie de agotamiento, de que la persona está lucha y lucha y lucha y lucha y llega un momento que quiere como parar o relajarse, o eso no pasa. Lo que pasa es que todo depende de la relación que uno tiene con Dios, porque si uno al arrepentirse, confesarse con sinceridad y tener conciencia de la dimensión de las consecuencias del pecado que cometió, entonces al comenzar una vida de enmienda
lo hace con amor a Dios para estar en paz con Él y para verdaderamente estar convertido en uno con Él. Si ese es el sentido, la intención, jamás se va a cansar. Es como entre esposos, cuando hay una falla de uno o del otro y se reconcilian, pues empiezan una enmienda, una reparación, y el que cometió esa falla que causó tanto problema está buscando no cometerla más y está unido en el amor que reconcilió y regresa a ese matrimonio, ¿no? Entonces lo mismo es con Dios, es un matrimonio espiritual y nosotros no podemos agotarnos de estar perseverando en la enmienda. Ahora, la oración. Por ejemplo, algunas personas recitan. Otras personas dicen que hacen oración leyendo, pero te habla de una oración del corazón. ¿Qué hablamos de oración del corazón? Bueno, hay algo muy importante de entender sobre la oración. La oración es muy diferente a el rezo, ¿no? La oración es una conversación con Dios. Uno tiene que estar consciente y muy claro de que orar es comunicarse con Dios. Eso es orar. De lo contrario, no existe la oración. Rezar es repetir devociones, tradiciones orantes, pero por medio del rezo, que es como por ejemplo el rosario, es como rezar oraciones tradicionales de liberación, de quién sabe cuántas áreas que hay en las devociones de la iglesia por diferentes razones. Estos son rezos, que no necesariamente la gente tiene una relación espiritual con ese rezo y que mucha gente lo trata como si fuera mágico, ¿no? Como si uno reza eso, pronuncias palabras y tiene un fruto, ¿no? Es casi como la magia. Pero la oración es una conversación con Dios y si uno lleva la oración al rezo, el rezo se convierte en esa conversación con Dios y por lo tanto ya no es simplemente una repetición de palabras, sino que es una conversación. Entonces uno puede convertir el rosario en una oración a cambio de que sea un rezo. Muy bien, gracias Marino. Vamos a hacer la segunda pausa del programa y después continuamos con este interesante tema. Vamos a hablar de algunos temas, quiero hablar un poco de la Eucaristía, vamos a hablar un poco de la famosa segunda venida de Cristo y definitivamente no podíamos dejar por fuera las situaciones que se están dando dentro de la iglesia y cuál es la actitud de nosotros como laicos, porque nosotros no somos ni cardenales, ni obispos, ni papas, así que nosotros tenemos que cumplir nuestro rol en todas estas cosas como laicos. No se vayan. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después con un invitado muy especial, don Marino Restrepo, y estamos conversando diversos aspectos de nuestra espiritualidad como católicos y ahora vamos a hablar un poco de la iglesia y de otros aspectos importantes. Marino, no podía dejarte de preguntar de la Eucaristía. ¿Cuál debería ser la relación de nosotros como católicos con la Eucaristía? Porque en la Eucaristía pasa mucho lo que yo creo que pasa con, y guardando las proporciones obviamente, con la patria, ¿no? Todo el mundo, en todos los países creo que hacen loadas a la patria, aman mucho a la patria, pero en el fondo muy pocos la quieren en realidad. Entonces, algo pasa con la Eucaristía, todo el mundo hace, es lo máximo, es maravillosa, no sé, pero en la práctica pareciera que realmente no tenemos conciencia de la Eucaristía. Es verdad, yo pienso que como católicos, como tú dices, sabemos que la bandera, el centro, el corazón, el palpitar de ese cuerpo místico de la iglesia es la Eucaristía, lo más grande. Y como también lo has dicho, muy pocas personas católicas tienen conciencia
de lo trascendental, de lo que es ese pan de vida, ¿no? Porque San Pablo incluso dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Él se está refiriendo directamente a esa Eucaristía. Entonces, hoy en día es muy común encontrar el súper místico y escrupuloso eucarístico, ¿no? Especialmente en estos tiempos de pandemia, se vio mucho ese fenómeno y continúa esa cantidad de gente, inclusive curas y laicos, hablando de que el que toca la Eucaristía con la mano se condena y es un hereje, y que la Virgen que se le aparece en el jabón a no sé quién le dijo esto y lo otro. Y bueno, hay tanta cosa absurda con relación a la Eucaristía, sobre todo escrúpulos, fanatismo, desobediencia a las disciplinas litúrgicas de la Iglesia, que es absolutamente vergonzoso, ¿no? Pero la verdad sobre la Eucaristía es que sabemos que es el pan de vida, que es el sacramento de los sacramentos, es como la corona de los sacramentos, porque es Jesucristo mismo vivo en cuerpo y sangre, y que es para nosotros el alimento que nos mantiene fortalecidos para combatir las tentaciones, nuestra miseria y debilidades, y para tener fuerza para llevar a cabo la misión para la que vinimos. Pan de vida, es fuerza. Pero entonces, ¿qué pasa? La Iglesia nos enseña, como es madre y maestra, que uno debe tener una preparación muy especial para llegar a comulgar. Una buena confesión, como ya lo hablamos, ¿no? Y al mismo tiempo tener conciencia de que ese es Dios mismo el que está en ese pan insípido, que eso no es algo así simplemente imaginario, que no es algo histórico, que no es una tradición, que no es un símbolo, sino que es un Dios vivo, carne y sangre. La prueba está que Jesús se ha preocupado por dejarnos evidencia en los milagros eucarísticos, donde se convierten en un pedazo del corazón del Señor, las hostias, para que nos demos cuenta que sí está ahí. Entonces, es muy común que el católico de hoy se vaya hacia el fanatismo eucarístico, o se vaya hacia el descuido total de no prepararse para recibirla, o hacia la indiferencia, ¿no? Una indiferencia casi mecánica, que se recibe un pan, que uno lo respeta, pero que no tiene una experiencia personal, espiritual con ese pan. Entonces, yo creo que la Iglesia necesita mucha catequesis hoy sobre la Eucaristía. Hay que enseñarle mucho a la gente, y también algo que la Iglesia debe aprender hoy es que tenemos que respetar las jerarquías de la Iglesia. Los obispos son encargados de manejar la disciplina litúrgica de su diócesis y tienen autoridad sobre eso. No es un vidente ni es un profeta, no es ninguna revelación privada la que maneja la disciplina litúrgica. Porque hoy es muy común que la gente diga, primero obedezco a Dios, porque una vidente le dijo, ojo con tocar la Eucaristía. Entonces el obispo dice, en esta diócesis la Eucaristía se recibe en la mano, pero la vidente dijo que ojo con tocarla porque se condena. Entonces primero obedecen a Dios, que es el Dios que le habla a la vidente. Entonces aquí nos damos cuenta de algo muy grave. En el diario Santa Faustina, que puede ser un buen referente, y sobre todo en esta estación de la Divina Misericordia, ¿no? Podríamos hacerle honra a ese mensaje, ¿no? Jesús, en el diario de Santa Faustina se lee que le dice a Santa Faustina, obedece al confesor, al sacerdote, obedece a la Iglesia antes que a mí, porque en muchas oportunidades Jesús le dio instrucciones a ella que su confesor no acató y que no la dejó hacer lo que Jesús pidió que ella hiciera. Y volvió a quejarse con Jesús y le dijo, obedécelo a Él, siempre a Él primero. Y vemos a Jesús sanando leprosos en el camino, y después de sanarlos, los manda al templo a pagar el diezmo de la ley de Moisés, donde sacerdotes que lo estaban buscando para matarlo a Él. Sin embargo, la obediencia del Señor a la Iglesia fue tan clara
que por encima de todas las circunstancias humanas de la iglesia, siempre obedecía a la iglesia que es Dios, ¿no? Entonces, la Eucaristía está maltratada en muchos ángulos. Uno es el fanatismo, el otro es la indiferencia, el otro la falta de prepararse y no conocer bien a quién están recibiendo. Pero gracias a Dios que siempre mantiene su remanente fiel en la iglesia, que verdaderamente comulga en orden y conoce la Eucaristía. Muy bien, Marino, como hablamos los televidentes, para ser consecuente, fin del mundo. De que yo estaba niño, dice Cristo viene pronto. No sabemos qué significa pronto, pero dice que viene pronto. Hoy, en esta época, sobre todo después de pandemia, ha sido como una epidemia de videntes y gente está muy asustada. O gente está buscando a cada momento cuál fue el último mensaje que nos dice que a tal hora, a tal fecha, viene Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como laico frente a eso? Yo llamo a todo eso el terrorismo religioso. A mí me parece que el Evangelio es muy claro, como dice Jesús, a cada día con su afán. Él mismo advirtió, ¿de qué te preocupas, de qué vas a comer mañana o qué va a suceder mañana si todo le pertenece a Dios? Dios es mañana, no yo, ni tampoco mis ambiciones, ni mis planes, es Dios. Por eso nos da el ejemplo de ese hombre que construyó sus graneros grandes para guardar su comida y resulta que el Señor se lo llevó esa noche, ¿no? Entonces, el fin del mundo y los anuncios de las tragedias, del castigo y todas las cosas que le pueden venir a la humanidad por el desorden en que vivimos, es obvio que puede ser posible que puede llegar mañana, ¿no? Pero, ¿será esa nuestra preocupación? No, porque el Evangelio nos enseña que la preocupación más grande nuestra es la conversión de nuestro corazón. El enemigo número uno nuestro es el pecado. Entonces hay que estar libre de pecado para que el diablo no tenga poder sobre nosotros. Pero preocuparme cuándo va a terminar el mundo, eso no es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de la vida eterna, promesas de vida eterna, y no el miedo a la muerte, no el miedo a cómo va a terminar este mundo, no preocuparme con irme a encerrar con mis amigos en un refugio a guardar comida. Esto es un evangelio de tontos y de gente mentirosa y de fanáticos, eso no es verdad. Nosotros debemos estar al frente de la batalla conquistando almas para Dios. Ese es nuestro llamado, pescadores de hombres. Marino, la gente está muy preocupada por la iglesia. No es nada nuevo que a veces hay cardenal contra cardenal. Uno dice una cosa, otro dice otra. Obispo contra obispo. A veces hay gente que ataca al Papa. Y ahora, como cereza, estamos hablando del famoso sínodo de obispos en Alemania. Y la gente entra como en una especie de incertidumbre, miedo, temor. La iglesia se va a acabar. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esa situación? La primera es el Evangelio. Jesús dice, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. No hay ningún poder humano ni satánico que pueda destruir la iglesia del Señor. Eso es lo primero. Segundo, nosotros tenemos que dejar ese espíritu de chisme, esa chismografía, que están siempre acusando a aquel cardenal, al papa, a aquel obispo, a aquel cura, a aquel laico. Esa es una chismografía maligna que hay en la iglesia, que divide la iglesia, la confunde, le quita gracias y le hace daño a los chismosos porque se pueden hasta condenar. Entonces yo pienso que la iglesia hay que dejarla quietecita, tenemos que arrodillarnos más, rezar más, interceder más por la iglesia, pedirle a Dios vocaciones santas, sacerdotales, religiosas, matrimoniales, laicos consagrados, misioneros, y preocuparnos más por el bien de la iglesia que por las cosas malas que hay en la iglesia. Bueno, Marino, entonces ya nos quedan pocos minutos, así que te agradecería que por favor nos des tu último mensaje, tus conclusiones del momento que hemos pasado acá juntos. Pienso que tanto aquí en Panamá, un país que quiero mucho y que he visitado en varias oportunidades, y he tenido la gracia de conocer este pueblo de Dios remanente de la iglesia, muy fervoroso, muy querido. El mensaje para todos nosotros hoy en el mundo que vivimos es muy claro. Vivimos en un mundo demonizado. Es una civilización que se ha perdido totalmente, que está degenerada, depravada,
no porque sea un mundo diferente, porque San Pablo hace 2000 años hablaba así del mundo. Decía, este mundo tenebroso, depravado, nunca ha sido bueno, pero hoy es masivo, porque hay mucha gente en el mundo. Entonces nuestra responsabilidad como católicos es nuestra santificación, la esperanza de Dios. Muy bien, gracias Marino por acompañarnos, gracias distinguidos Fe Televidentes por estar con nosotros acá en este programa 2000 años después. Visita con Marino, ya saben, apréndanse el nombre, Marino Restrepo, pueden buscar en YouTube, también el canal se llama Peregrinos del Amor, ahí pueden encontrar muchos videos que de seguro les va a ser de mucha edificación. Yo quisiera simplemente compartir con ustedes un aspecto muy importante. La Iglesia siempre ha enseñado que nosotros tenemos que preocuparnos primero por la salvación de nuestra alma, segundo, por la salvación del alma del prójimo y tercero, por nuestro bien corporal. Entonces, imagínense lo importante que es nuestra salvación. Así que hagamos un esfuerzo consciente, concienzudo, esforcémonos por aprovechar este tiempo de gracia, porque nadie tiene el día de mañana prometido. Así que a mí en particular me gusta hablar mucho de la muerte, porque la muerte nos pone en consonancia. Así que pongámonos en consonancia y pensemos, como decía Don Bosco, a sus jovencitos, a sus niños, si hoy murieran, ¿se irían al cielo? Con esa pregunta de Don Bosco me retiro. Si hoy moriríamos, ¿nos iríamos al cielo? Contestemos sinceramente y eso nos puede ayudar en una dirección. Nos vemos próximamente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y Marino Restrepo aquí en este programa 2000 años después. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.